Queridas, queridos, vamos a continuar esta narrativa, esta historia de cómo fue que después de mucho tiempo, después de mucho buscar, en serio, me dan ganas de llorar nada más de pensar que yo llegué a la facultad de psicología buscando a Sigmund Freud, buscando saber sobre psicoanálisis, buscando conocer eh, sobre simplemente una historia humana. Ajá. Y pues obviamente en la facultad no encontré eso. Encontré otras historias humanas. Y por supuesto yo mismo hice la mía. No voy a ahondar en mi relación de noviazgo y posterior matrimonio, solo diré que fue la relación más larga de mi vida, que fue sin duda la relación que me dio mucho más que simplemente un noviazgo, simplemente eh, una mujer que amé, que sí, la verdad, pues ya no estamos juntos, pero fui un jovencito inocente cuando, repito, llegué a esa iglesia cristiana por invitación de mi suegra. Mi no ahondaré mucho en eso porque son cosas que no me competen tanto a mí, ¿vale? Pero imagínense eso, justo yo siendo un mexicano cualquiera, un mexicano típico que toma la religión simplemente como un ahí está, es un recurso, pero realmente no quiero saber de eso, a luego apasionarme por la historia de la humanidad en su conjunto. Pasé de, digamos, la aproximación protestante de la doctrina bíblica. No uso la doctrina católica aquí o el pensamiento católico para describir la Biblia como un conjunto, digamos, de escritos, como una fuente de cultura, de identidad histórica. Pasé de eso a descubrir la Reforma Protestante, leer mucho sobre Martín Lutero, luego historia judía, etcétera, y todo esto mientras yo era estudiante de psicología, aproximadamente como a mitad de la carrera, más o menos 2004, tiempo aproximado, ¿no? Me inundo, digamos, de un montón. Para mí eso fue el cristianismo protestante, un despertar cultural. Ajá. Y por supuesto, mi, tanto mi inteligencia como ahí empiezo yo a desarrollarme socialmente, ahí empiezo yo como a dejar una timidez que me había caracterizado toda mi vida para empezar a hablar y empezar a acercarme a la gente, empezar a hacer muchos amigos. Durante mi tiempo en la iglesia cristiana, no solo empecé a estudiar teología, cosa que no terminé, y la gente me empezaba a llamar pastor, pastor, y yo en algún momento contemplé ser un ministro protestante. Pero, como narré en el video pasado, una decepción por alguien que yo consideraba un gran amigo, que realmente terminé odiándolo, eh, por cuestiones, digamos, muy sencillas, no grandes fraudes, no, simplemente palabras que uno sabe que van dirigidas a destruir. Ajá. Y no fui el primero al que este pastor, que él sí era pastor, le dirigía palabras realmente, podrían ser no groseras, pero sí con la intención de maltratar, humillar, destruir. Eh, este sujeto, del cual tampoco diré el nombre porque esta no es una denuncia digital, no creo en eso y de hecho lo considero muy peligroso, pero había visto a amigas mías llorar por las palabras de este sujeto, había visto a jóvenes, hombres también, ser molestados no en el sentido sexual, sino más bien eh, en broma siendo atacados. Ajá. No en un sentido de que discriminaba, sino más bien sí como tratando de ser gracioso. Las cosas dejaban de ser graciosas con este sujeto, ¿no? Y entonces, siendo yo su amigo, pues llega a decirme algo que no diré aquí,
pero no fue algo ofensivo, no fue una grosería, simplemente, eso es, ¿qué? ¿Qué? ¿Eh? Y eso, ni siquiera estaba yo hablando con él. Simplemente fue, él se mete en una conversación que teníamos yo y otro amigo y fue el acabose, ¿no? A partir de eso, yo todavía estaba yo en como asistente a esta iglesia cristiana cuando comienzo mis estudios en el Centro de Investigación Estudios Lacanianos. Pero yo por esta situación que sí llegué a narrar en mi análisis, eh, la primera noche, porque ese comentario llegó en un momento de estudio, no me acuerdo de qué libro de la Biblia, pero digo, la Biblia la he leído varias veces, conozco perfectamente la historia bíblica, la historia judía, pero cuando llego yo al Centro de Investigación Estudios Lacanianos, yo realmente estaba pasando por un periodo bastante oscuro en mi vida, bastante pesado emocionalmente. Esa primera noche, cuando mi ex amigo, ese pastor, me dice eso, no diré qué, pero esa simplemente fue oye, pero no era necesario y realmente tampoco era ni amistoso ni humano, pero lo dijo. ¡Pum! Em, Esa noche no pude dormir, del coraje, de la duda, de todo lo que estaba pasando, ¿no? Ahorita lo puedo decir, pero en esa noche ni siquiera llorar pude, fue así como, ¿qué pasó? Y les repito, fue solo una palabra, así, ¡puf! ¿What? Ok, ok, pero digo, podrían decir, exageras. Realmente ahorita no puedo entrar en detalle porque justamente no es mi intención ni iniciar una campaña contra alguien quien fue mucho antes de la pandemia, posiblemente esté muerto, ojalá, porque ciertamente eso es el odio, queridas, queridos. Y no es algo malo, es simplemente una posibilidad afectiva. Ahorita lo puedo nombrar así gracias al psicoanálisis. No gracias a mi analista, sino gracias al psicoanálisis. Ajá. Porque, repito, cuando yo llego al Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, me había formado como psicólogo. Facultad de Psicología. Me había formado como psicoterapeuta. Podría decir que mi principal influencia fue la doctora Marta Centurión Acosta, pero también no puedo evitar mencionar al doctor José de Jesús González Núñez. No tomé su maestría, sus cursos, pero hice con él mi servicio social, tomé con el doctor varias clases en la universidad, pero bueno, él no fue, digamos, como quien fue más influyente en mi carácter de psicoterapeuta. En ese sentido, sí, la doctora Marta Centurión Acosta, una profesora del Instituto Politécnico Emocional, iba a decir, Instituto Politécnico Nacional. Me pongo emocional porque no he localizado a la doctora y temo que ya haya muerto, porque cuando yo la conocí tenía alrededor de 80 años y la conocí en el 2006 aproximadamente, 20 años. Ajá. Entonces, si vive, digo, ahí sí es una digamos, un sentimiento diferente al respecto de la muerte de una persona. La doctora Marta no la odio. Fue mi amiga durante mucho tiempo, pero llegué a trabajar con ella fue mi terapeuta, ella fue mi supervisora en casos clínicos, con ella trabajé, ella fue mi jefa en una clínica de rehabilitación, que como les comenté el video pasado, pero bueno, si la doctora Marta ha muerto, que no lo sé, ahorita es posible, pero no lo sé, la última vez que la vi físicamente fui a visitarla a su casa. Ella seguía dando clases en el Instituto Politécnico Nacional, pero clases digitales. Ya no caminaba la doctora, pero aún así se conectaba y impartía su clase y en su casa. Pero si la doctora Marta ha muerto, mucha paz. Por cierto, les había presumido y tengo muchas cosas que presumirles. Mm. Esto realmente no pensaba enseñárselos, pero
hablando de la doctora Marta, ¿no? Cuando terminamos nuestra relación laboral, cuando decidimos cerrar el centro de rehabilitación que ella había abierto con un amigo de ella, la doctora Marta, pues, y yo habíamos convivido muchísimo tiempo y ella sabía mi gusto por la lectura, mi pasión por el estudio, mis ganas de conocer. Y ella, teniendo también este trasfondo evangélico cristiano, herencia de su propio padre, cuando terminamos de trabajar como psicólogos, me regaló la Biblia de su papá. Es una Biblia católica hermosa que tiene un montón de historia, no solo dentro de la familia Centurión Acosta, o la familia Centurión, ajá, sino que también, eh, ¿no? Y por supuesto, el regalo fue bien recibido, fue, digamos, yo sabía lo que significaba este libro para ella. Ella amaba a su padre. Para ella, su padre no solo había sido el mejor ser humano que ella misma había conocido, sino que también, pues, su padre la introdujo a ella al estudio del pensamiento religioso, ¿no? Y con el tiempo, pues, ella continuaba, ella continuaba eh, no solo practicando su religión, ella continuaba dando clases, ella continuaba cuidando a su hijo y a sus nietos. Sin duda, una gran mujer. Y pues tuve la fortuna de compartir con ella y mi amiga Leti, que no diré su apellido, pero si me ves, Leti. Pues bueno, qué lindos días y qué bellos momentos, a pesar de aquellos sujetos que tanto traicionaron y tanto maltrataron a nuestra amiga, la doctora Marta. Estoy hablando de los pacientes. ¿Ah? Ya lo comenté en el video pasado, ahorita no entraré en detalles, simplemente diré que nosotros de forma inocente, pensando que el título nos iba a dar alguna clase de autoridad, no es así, queridas, queridos. La sociedad mexicana es una sociedad muy particular. No puedo decirles que no vale la pena estudiar, porque después de todo, gracias a mis estudios, pude tener todas esas experiencias, pero sí que tener un título es literalmente como simplemente como tener un papel y ya. Eso es todo. Ajá. Pero bueno, acumulé papeles. Resulta, pues, la doctora Marta me regaló la Biblia de su papá. Eh, Termino yo de trabajar en el centro de rehabilitación con la doctora Marta poco antes de empezar a estudiar en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Entonces, les digo esto justo para ponerlos en contexto. Yo llego sumamente tenso, sumamente triste también, porque también después de ese primer ataque, o no, no creo que haya sido el primero, no. Es que miren, ese sujeto que me atacó, ese pastor, que ahorita realmente no sé si esté vivo porque fue antes de la pandemia y en la pandemia murió mucha gente. Ese sujeto en algún momento me atacó o me cuestionó, es que tú no eres cristiano porque tú ves Los Simpson. A ver, ¿cómo? No te entiendo. Así, o sea, directamente, yo veía Los Simpson. Ajá. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ahorita le puedo decir, no seas estúpido, pero en su momento fue, pero, a ver, hermano, ¿por qué me dices que si yo veo Los Simpson no soy cristiano? Ay, pues porque Los Simpson son una mala guía para tu vida. Él tenía ya su argumento acá, muy loco realmente, este pastor, ¿no? Porque obviamente si tú lees la Biblia, en ningún lugar dice no veas Los Simpson, pero él manipulando su propio discurso para atacar a diestra y a siniestra, decía que los Simpson eran una mala influencia moral. Lo estoy tratando de poner de forma lo más lógico posible y lo más directo, porque él tenía todo un discurso de que versículo y versículo y versículo y versículo. Y al final le contesté, oye hermano, pero
Si tú tomas Los Simpson como una guía moral, mereces ir al infierno. ¿Por qué? Pues porque es una caricatura. No vas a tomar una caricatura como tu guía moral. Se quedó callado. Se quedó callado. Y eso se lo dije en un estudio bíblico. Ajá. Total. Pasa el tiempo antes de toda esa noche del ataque. Ajá. Y este pastor se acerca y me dice, ya entre dos, digo, él y yo, oye, Juanito, te voy a pedir una cosa, nunca me contradigas en público. Oye, hermano, le contesté, oye, hermano, pero es que eso que tú planteas es muy inocente. Eso que tú planteas de que si ves Los Simpson no eres cristiano, no es bíblico. ¿Dónde está en la Biblia? Ya sé que me vas a presentar versículo tras versículo tras versículo, pero lo estás acomodando. Y además, ¿has visto Los Simpson? Le pregunté, estando él y yo solos, antes de que él me atacara. Él se queda callado, así como, oye, pero es que, mira, y yo lo noto, noto que él no sabe que está criticando nada, una comedia, una caricatura cómica, pero para él Los Simpson, y sí me lo dijo, Los Simpson son obra del diablo. Válgame Dios, válgame el cielo. Yo en mi interior, ¿no? Y al notar que se había quedado callado cuando le pregunté, ¿has visto Los Simpson? Le pregunto, oye hermano, no es mala onda. ¿Quién es Winnie Pooh? No me supo decir. Se rió. Se rió, simplemente se rió. Pero es que, queridas, queridos, a ese punto llegó este sujeto. Y para ese momento yo acudía a la iglesia donde este pastor era uno de varios pastores. Ajá. Él era el más cercano a mí, era mi amigo, digámoslo así. Pero este discurso de que Satanás, 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 yo lo había visto en algunos, y no solo de alguna iglesia, porque, en serio, no, yo solo asistía a una iglesia, pero tuve amigos de al menos cuatro iglesias cristianas. Bautistas, la doctora Marta, tenía otros amigos que iban a otra iglesia, creo que era bautista también, pero tenía muchos amigos, digamos, de diversas denominaciones. Había otra que no me acuerdo. Tenía un maestro de canto, tenía un maestro de música, que él era parte de una escuela pentecostal, de una iglesia, ¿cómo se dice? No es entusiasta, es carismática. Ajá. Esas donde en las misas, digámoslo así, en las congregaciones o cuando se leía la Biblia, entre mucha gente, la gente se convulsionaba. Ajá. Obviamente, pues a esa iglesia llegamos a ir mi novia y yo, pero no en el sentido de que ahora somos carismáticos, ahora nos vamos a contorsionar y todo eso. No, 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 fuimos a estudiar música y nos invitaron a quedarnos, pero no, no, simplemente lo que a mí me encantó de la iglesia a la que yo asistí era su abordaje crítico. Como había muchos pastores, entre estos pastores había físicos con doctorado, había abogados, había... No, 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 no. Entre los pastores, digamos, había gente muy inteligente, cosa que, por supuesto, a mí me asombró siendo yo un joven psicólogo, que yo pensé, los cristianos todos son fanáticos. No, 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 no. Entonces, eh, me acuerdo de ese pastor al cual odio, ciertamente lo odio, porque es natural, es necesario, queridas, queridos. Es necesario reconciliarnos con nuestros propios sentimientos. Ajá. En el caso de ese pastor, yo en su momento, repito, teniendo yo la formación como psicología, preocupado, no tanto por mi salud mental, porque en ese momento simplemente era mi vida emocional, eh, pero sí por
siendo yo casi un psicólogo titulado, 2006, me titulé en el 2007, pero ya teniendo toda mi formación en psicología, yo dije, en algún momento la salud mental me va a llegar estudiando psicología. No llegó. Ahí es donde justamente en mi carrera, en mi formación profesional, es donde yo empiezo a tener este conflicto personal con ese concepto clínico de la salud mental. Esto sí no creo haberlo contado, pero bueno, al menos no en estos espacios. He escrito mucho sobre ello últimamente, pero cuando entro a estudiar en la Facultad de Psicología, pues entro, repito, como cualquier mexicano, entre, digamos, viéndome a mí mismo bajo mi propia moral, aún antes de tener una aproximación al cristianismo protestante a través de mi novia y su familia. eh, digamos que ya en las clases de la Facultad de Psicología, de vez en cuando, puff, salud mental, puff, salud mental. Los maestros, ¿no? En sus clases diciendo, ah, sí, bla, 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 salud mental. Recuerdo, primero, segundo semestre, yo conocí a mi novia en segundo semestre, empecé a andar con ella en tercer, cuarto semestre, más o menos. Eh, segundo semestre, un maestro eh, realmente sin mucho contexto, nos dice algo así. Es muy peligroso andar poniendo etiquetas. Y yo pues realmente no entendía a qué se refería ese maestro en la Facultad de Psicología. No recuerdo qué maestro fue porque tuve muchísimos. Ajá. Pero sí recuerdo esa frase. Es muy peligroso andar poniendo etiquetas. No me lo dijo a mí, lo dijo en clase, pero justamente apuntaba a que ese profesor, en una formación profesional, formando futuros profesionales de la psicología, reconocía que el ejercicio de, digámoslo así, nombrar enfermedades mentales representaba un peligro social. Ajá. Repito, en ese momento fue así como, ah, pues el maestro dijo eso, no me lo dijo a mí, pero lo dijo. Está bien, eso dice. Obviamente, pues no iba a venir en el examen, no fue una cuestión de, a ver, muchachos, apunten, las etiquetas están mal, socialmente, personalmente. No, 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 simplemente eso de las etiquetas es muy peligroso. Comentarios. Es que, queridas, queridos, uno va a la universidad, una cosa son literalmente los programas de estudio, los programas de estudio, ajá. Otra cosa es lo que hablan los maestros en clase con el objeto de, a ver, apunten, esto va a venir en el examen, esto tienen que saberlo. Eso es programas de estudio, digamos, abordajes de maestros. Y otra cosa es maestro, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Quiere un cafecito? ¿Quiere un atole? Me permite, voy a comer rápido, ahorita regreso. Pum, 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 bla, 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 ¿no? El contacto humano en la universidad, con los compañeros, con los profesores, son cosas que escapan por mucho de los programas de estudio. Ajá. De esa, digamos, cohesión que le queremos dar como individuos a lo que es una profesión. Esa cohesión no existe, esa cohesión es nuestro deseo, pero justamente nuestro deseo está ahí porque la cohesión no existe, justamente porque digámoslo así, podemos ir desde el psicoanálisis, podemos ir desde la filosofía, pero voy a empezar con Freud. La palabra no es la cosa. Ajá. Texto de lo inconsciente que les dejo en la descripción. Cuando digo la palabra no es la cosa, una cosa es estudiar y otra cosa es estudiar. Una cosa es ir y sentarte y esto es lo que viene en el libro, esto es lo que voy a poner en mi examen. Y otra cosa es los noviazgos, las borracheras, los chismes, las amistades, lo que ocurre en la vida universitaria y que te da un sentido como sujeto, como individuo, como persona.
Ajá. Lo inconsciente lo tendrán lo inconsciente. Mm, palabra y cosa, sí, un, es un anexo. Iba a decir es un adagio. Palabra y cosa es un anexo del texto lo inconsciente, palabra y cosa, un anexo en los textos freudianos. Apéndice es, digamos, como un texto secundario del texto de lo inconsciente de Sigmund Freud. Pero en cuanto a justo psicólogo preocupado por no tener salud mental después de estudiar toda la carrera de psicología, después de dedicarse a estudiar seriamente estadística, psicopatología, historia, etcétera, anatomía, etcétera, 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 todo lo que le da, digamos, al psicólogo sentido tras su programa de estudio. Ajá. Todo me senté, lo leí y digo, nada de esto me da salud mental y yo la voy a ofrecer. Tengo mis dudas. Ajá. Eso fue lo que yo pensaba cuando terminé mi carrera, cuando yo empiezo mis estudios en psicoanálisis, en el Centro de Investigación Estudios Lacanianos, traicionado por un gran amigo, atacado porque ese sujeto quería conservar un poder que realmente nunca tuvo. Él decía que, recuerdo mucho una frase de este pastor, Dios nos ama como somos, pero se niega a dejarnos como estamos. Y a través de esa introducción, él se dedicaba a atacar, y atacar, y atacar, y atacar, ajá, de forma tal que, en serio, nunca voy a olvidar cómo una amiga, que tampoco ahorita nombraré, sé quién es, pero no diré su nombre, después de, digámoslo así, una misa, un servicio, se le llama se le llamaba en esa iglesia después de la reunión y después de estar participando todos y en la comunidad. Después de todo eso, estábamos un conjunto de amigos, entre ellos yo y mi amiga, y llega este sujeto, el pastor, bla, 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 regañándonos. Y ella contesta, no, pero es que te callas, te callas. Sí, por Dios. Le dijo literalmente, cállate porque eres mujer. Y mi amiga, y empezó a llorar y se fue al baño con otra amiga, llorando. Por supuesto, esto fue poco antes de que este pastor fuera cuestionado por otro pastor y poco después, entre esa situación con mi amiga y el ataque que yo recibo de este pastor, poco después, este pastor anuncia, así dice, porque por obra de Dios, entre comillas, tenemos ahora una iglesia en Querétaro y me voy para allá, oremos por mí, ¿no? Algo así. Pero ya para ese momento este sujeto, cruel, sádico, había acumulado, digamos, como mucha, ¿cómo decirlo? Mm, mucho recelo en la comunidad en la que estábamos, ¿no? Entonces, eh, cuando, miren, y todo esto para tratar de describir la situación emocional que yo tenía cuando llegué al Centro de Investigación Estudios Lacanianos. Y esto dejando afuera un factor que también para ese momento era muy importante. Lo voy a poner así. Me estaba a punto de casar yo. Era, tenía el mundo encima en ese momento. No les diré, es que el psicoanálisis, no, 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 no. Llegué a estudiar.
llegué a conocer y conocí, vaya que conocí. Por supuesto, con toda esta situación emocional, a veces sí distrayéndome un poco de las clases en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, pero aún así me enfoqué. Ajá. Mm, Poco a poco, en las clases voy descubriendo no un abordaje académico de que, a ver, uno más uno son dos, repitan, uno más uno son dos. No, 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 no. Me acuerdo la primera vez en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, después de mi entrevista inicial, mm, llegué y éramos pocos, realmente pocos. Para la universidad éramos, en la universidad éramos alrededor en cada grupo como entre 20 a 60 alumnos. Ajá. Pero en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos éramos grupos de a lo máximo 10 personas, sentadas en círculo. Ajá. Cada una con su obra de Sigmund Freud abierta, leyendo, comentando, compartiendo observaciones, etcétera. Me gustó esa forma, digamos, de estudio, de abordaje, me gustó. Ajá. Mm, no era un tenemos que aprender esto y solo esto de esto. Era más bien, aquí está, dejemos que haga eco, dejemos que fluya la experiencia freudiana en nosotros. Y fíjense, incluso, ¿no? Una cosa era la universidad, la forma en la cual, lo entendí después, la forma en la cual en la universidad teníamos que aprender ciertas cosas de ciertos textos, y luego mi experiencia en la iglesia cristiana. Lo mismo ocurría. Aquí está la carta de San Pablo a la iglesia de los filipenses, me parece. Y por supuesto, en este versículo Pablo dice esto, en griego se escribió así, y por lo tanto nosotros tenemos que aprender esto. Ah, perfecto. Universidad e iglesia, queridas, queridos, es básicamente la misma institución, no que la iglesia católica o la iglesia protestante, no, 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 estamos hablando de la academia, ajá, estamos hablando de que históricamente las universidades nacen de los conventos, históricamente, ajá, y esto en todo el mundo, ujú. Pero justamente todo esto bajo una influencia, digámoslo así, de un curso del pensamiento científico, de una línea del pensamiento científico. Ajá. Pero cuando yo llego al Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, donde no teníamos que aprender una cosa específica del texto, sino que más bien dejábamos que el texto sea el texto y nosotros ser nosotros mismos, wow, wow. Después, eh, esa fue mi primera experiencia y me encantó, por supuesto. Eh, Pasa el tiempo. Yo conozco a la directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. No en los primeros días, yo no llegué ahí sabiendo que ella existía, porque ya después descubrí que ella es todavía, digámoslo así, la perla de la corona, la joya de la corona. Ajá. La Corona es el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Su directora, la doctora Silvia Heiser Guerrero, es la joya de la Corona. La, el espíritu del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, el corazón del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Todo lo que se hacía tenía sentido, tenía un orden gracias a ella. Tenía o tiene. Cuando yo la conozco, digo, wow, wow. Lo que ella dice no lo he escuchado de nadie y vaya que he andado en estos rumbos, vaya que yo he buscado algo como esto. Impresionante. Y podrían ser cosas tan sencillas como
Bromas. Solo diré que en algunos seminarios, en algunas clases, en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, parecía yo que estaba en un club de comedia, gracias a ella. Risa tras risa, tras risa, tras risa, y no nada más mía, de todo el grupo. Y todos éramos participantes de esa energía. Ajá. Cuando, cuando yo me encuentro con ella, que repito, yo llegué ahí sin conocer la joya de la corona, yo digo, wow, así que esto es psicoanálisis. Oh, sí, oh, sí. Entonces, es algo que no puedo yo transmitir con palabras, queridas, queridos. Ahorita simplemente parecería un comercial hacia ellos, hacia ella particularmente, pero quien la ha escuchado sabe que ella se coloca de una forma distinta al respecto del habla, al respecto de la escucha, al respecto del ser humano. Ajá. Y cuando digo se coloca, pienso en Freud. Es curioso cómo, justamente hablando de la formación universitaria, ajá, las universidades, al mismo tiempo que se forman como una extensión de las instituciones religiosas, históricamente, no culturalmente, no que necesariamente lleguemos a una universidad, que todavía sigue ocurriendo, y se nos adoctrine en determinados dogmas religiosos. Eso ocurre, eso todavía pasa. En México todavía hay universidades ligadas con ciertos sectores católicos, ciertos, digamos, como corrientes del pensamiento y dogma católico, católico, protestante. Los mismos, creo que son, no son los testigos de Jehová, son los mormones. Los mormones tienen universidades, ajá, pero eh, no solo se da esta relación entre iglesias o pensamiento religioso y universidades. También, digámoslo así, el mismo pensamiento científico, ujú, que atraviesa toda esta historia. Ujú. Em, pero fue de la doctora Silvia Heiser Guerrero, no quien me dijo todo esto lo fui descubriendo poco a poco. Ella, digamos, tiene una cultura enorme, una cultura que no siempre muestra, aunque justamente de ella aprendí eso. Se trata de ir adquiriendo cultura para guiarnos en esa cultura, digamos, en ese universo de posibilidades personales que están todas aquí, ajá, para ir encontrando un hilo de, digámoslo así, un discurso de nuestro o ajeno, y a partir de ese hilo dar cabida al acto analítico. Ajá. Voy a ponerlo así. Por supuesto, cuando cuando llego herido al Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, no voy corriendo a ella y le digo, repare mi corazoncito todo roto. No, 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 queridas, queridos. No, pedí análisis con ella, ciertamente. Así tenía que ser. Y fue justamente de manos de ella, de quien conocí lo que es el psicoanálisis, no lo que posiblemente, no como Albert Ellis y Aaron Beck de las terapias cognitivas y conductuales, no, que dicen psicoanálisis anticientífico, psicoanálisis malo, porque busca traumas inconscientes, no. Psicoanálisis de entra, te escucho, no dices nada, afuera. Y mis traumas, no, afuera. Y ya le pagué, pues sí, ya me pagaste. Afuera. Psicoanálisis contundente, psicoanálisis, digámoslo así, natural. Y voy descubriendo muchas cosas. No, repito, no que ella me haya dicho literalmente, bla, 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 bla. Apúntale, apúntale, porque no. Eh, eh, eso fue parte, digamos, como de mi educación universitaria, ¿no?
que después puedo apreciar de forma diferente. Queridas, queridos, sé que muchos de mis escuchas son universitarios. Qué bueno, gócenla, la universidad, padézcanla, súfranla, a veces pasan, luchen por encontrar ustedes su lugar en la historia. Ujú. La historia no nos va a pedir permiso para escribirse. La historia ya se está escribiendo. Ajá. Querida doctora Silvia, cuando estaba yo en el Centro de Investigación Estudios Lacanianos, repito, fue meses después de que yo inicio mis estudios, mi análisis con ella. Llegué una vez a mi análisis, justamente esto de que no puedo hablar, no me salían las palabras. Ajá. Llegué, me recibe ella, lo escucho, damos por terminado, lo veo otro día. Ya dejé de ir a la iglesia. Ah, me dice la doctora. Perfecto, un gran avance. Adelante. Me fui. Menos de 10 minutos. Menos, en serio, más o menos, entre 5 y 10 minutos. Un análisis. Menos de 10 palabras. Claro está, para ese momento ya le había contado todo. La primera sesión de análisis. No. Fue impresionante. Básicamente, todo lo que ella dijo al principio, lo escucho. Le conté todo mi trayecto, toda mi historia. Le conté que me estaba a punto de casar. Ella me contesta, intervención salvadora, no se case. No, no puedo, me voy a casar. Y me casé. Pero, en ese momento, primer sesión de análisis, me había dicho, ¿qué les digo? 10 palabras. No las voy a contar. 10 palabras, más o menos. Y de repente, chu, 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 ¡fum! No me acuerdo cuánto tiempo pasó. Dejé de percibir el tiempo. Creo que estuvimos más de 2 horas. Creo, no me acuerdo. Pero yo terminé gritando, ¿qué soy? ¿Yo qué soy? Recuerdo sus palabras, como si me las hubiera tatuado aquí. No lo sé, pero por lo pronto, usted será mi analizante. Y yo estaba, por supuesto, deshecho en lágrimas. Y ella no me había dicho nada, simplemente me dejó ser, me dejó hablar y yo, por supuesto, abriendo el grifo de mi palabra, lo dejé salir. Todo. No, queridas, queridos. Primer sesión. Recuerdo que cuando me iba, me dijo, espere tantito, vaya a la farmacia y pida esto. Era valeriana, si mal no recuerdo. Valeriana. Para tranquilizarme. Porque en serio, queridas, queridos, una cosa es, digámoslo así, en una pelea, la adrenalina que te fluye. Ajá. Otra cosa es que, describiéndome a mí mismo, eres un sujeto civilizado, eres un sujeto calmado, eres un sujeto que ha guardado toda su vida la energía que le da forma, que ciertamente has hecho un muy buen trabajo, pero también te has callado una cosa y la otra y la otra y la otra y la otra y la otra. Y todo eso se queda aquí o acá. Ya el histérico sabe, ajá, dónde guarda, digámoslo así, sus emociones. En los pies, qué sé yo, en los dedos, no sé. Pero cuando te pones en contacto con esa energía, queridas y queridos, por eso había endemoniados y por eso se habla de demonios, porque es una energía impresionante,
increíble. Y nada más de establecer contacto con ella. Te puede devorar esa energía, te puede matar, pero nosotros como seres humanos la hemos controlado. Eso es lo genial, no del psicoanálisis. El psicoanálisis nos permite llegar a esa clase de observaciones. Cuando digo energía, queridas, queridos, busquen casos, investiguen gente que se ha muerto por corajes, gente que se ha muerto por espantos, gente que se ha muerto por risa, gente que, digámoslo así, deja que su propia energía lo consuma. Puf. Y en ese momento yo sentí mi coraje. Así. ¡Pup! Sh. Primer sesión de análisis. Pasaron varias para que yo llegara y ese día callado dejé de ir a la iglesia. La doctora contesta, muy bien, un gran avance. Afuera. Me fui. Pagué. Bueno, estando yo en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, teniendo este gran conflicto con la salud mental, con lo que en ese momento yo llamaba la espiritualidad, que ahora puedo decir es cultura, es amor. Dios es amor, Dios es cultura, Dios está ahí, Dios está vivo. No le vamos a dar forma, Él nos va a dar forma, la vida misma nos va a dar forma. Y al mismo tiempo, en ese hilo, en ese poder, digamos, de la vida, estamos insertados, nos guste o no. Formamos parte de ese hilo conductor de la historia. Ajá. Lo puedo decir así. Gracias a la doctora Silvia, gracias a Freud, gracias a mi clavado en el psicoanálisis, digámoslo así. Ajá. Siendo yo, eh, por supuesto, ya también parte de los profesores del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, me casé. Fue cuando, no puedo decir que fue un error, de hecho fue uno de los periodos más importantes de mi vida, mi matrimonio. Ajá. Pero poco después entré a trabajar al Instituto Mexicano para la Prevención y Tratamiento de la Adicción. Ajá. Ahorita esta empresa ya no existe. Clínicas IMA, Instituto Mexicano de las Adicciones. Era una empresa, no era una cuestión gubernamental. Eh, claro está, cuando yo llego a esa entrevista, me acuerdo bien, eh, yo llegué con mi currículum ya, no digamos, no me presenté como psicoanalista, yo simplemente llegué a pedir trabajo. Me piden currículum, tenga usted. Ah, eres licenciado en psicología, muy bien. Ah, mira, no vieron Centro de Investigación Estudios Lacanianos, eso es importante, no lo vieron. Lo puse, si mal no recuerdo. Pero lo que sí vieron, Centro de Rehabilitación Ríos de Agua Viva, el trabajo que yo había tenido con la doctora Marta Centurión Acosta. Hemos escuchado de ustedes. Pues bueno, queridas, queridos, hicimos mucho trabajo, no nada más con un grupito de adictos, no, tuvimos 6 años de trabajo continuo, 6 años. Durante esos 6 años, de 2000, no, 6 años no, fueron 3 años, 2006 a 2009, 3 años, de todos modos, fue bastante tiempo. Y recibir personas nuevas, a veces todos los días, y no solo recibir al paciente, sino a veces también tratar con la familia. Hablamos, y no solo eso, repito, lo que nos caracterizaba, debido a los fundadores, era la relación de este centro de rehabilitación con
el cristianismo protestante, particularmente una iglesia bautista, que ahorita no diré el nombre. Ajá. Teníamos entonces contacto con muchas comunidades evangélicas en México y entonces pues sí era natural que empezáramos a ser parte de la historia del tratamiento de las adicciones en México. Por supuesto, una historia no académica, porque ahí justamente la academia dice ciencia, la religión dice dogma, y no se ponen de acuerdo y se pelean la una con la otra siendo hermanitas. Pero, queridas y queridos, eh, cuando llego a este Instituto Mexicano para las Adicciones, ajá, miren, director administrativo, enero del 2012. Ajá. Miren, sí, justamente yo empiezo mis estudios en psicoanálisis en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos en el 2009. 2012. Mm, Tal vez sea un error de la credencial, o tal vez me daban una vigencia en su momento más extendida. Porque cuando entro a esta empresa a trabajar era aproximadamente 2010, 2010, 2011. Fue en el 2012 cuando empiezo yo a trabajar en atención a víctimas del delito. Ajá. 2012, sí lo recuerdo bien, agosto del 2012, ahí yo empecé. Pero llegaremos a eso poco a poco. Ajá. Cuando empiezo yo a trabajar en el Instituto Mexicano de las Adicciones, básicamente mi estudio directo personal eh, de Sigmund Freud me había, voy a decirlo así, ayudado a nacer de nuevo. Ajá. Poco a poco. Obviamente, Freud no era su intención, no era, digamos, como el objetivo del psicoanálisis sustituir a la religión y decir nuevo nacimiento por aquí. No, 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 no. Eh, Fue trabajo duro. Fue, recuerdo mis sueños, las letras ICC, CC, dándome vueltas, así. Sí, sí, sí. Yo en mis sueños las veía. Acrónimos, reducciones de las palabras inconsciente, preconsciente y consciente que están en la interpretación de los sueños, ¿no? No me acuerdo cuántas veces leí la interpretación, una y otra vez, y luego tomaba textos cortos, me regresaba a la interpretación, leía adelante, ir y venir en mi formación como psicoanalista. Me caso, 2010, empiezo a trabajar en la clínica o en el Instituto Mexicano de las Adicciones. Me despido de ser profesor en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Mm, de todos modos, yo continuaba en el seminario, en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, cuando yo ya estaba trabajando en la clínica del Instituto Mexicano de las Adicciones. Ajá. Ahí, por supuesto, digamos, como yo ya tenía este trasfondo profesional de tratamiento en las adicciones, experiencia, conocimiento, y justo algo que le gustó a mi jefe en aquel momento, no diré el nombre, porque también me interesa salvaguardar digamos, la integridad, la seguridad y la tranquilidad de ciertas personas que yo sé que, por ejemplo, como la doctora, al contrario, la doctora Silvia Heiser Guerrero, estas otras personas de las cuales no menciono el nombre no tienen esa capacidad de la doctora. Ajá. La doctora, justamente algo que reconocí como del, parte natural del psicoanálisis es que no se dejan aplastar por esa demanda que sí recae sobre la psicología. Esa demanda de salud mental es una extensión justamente de la caridad cristiana. Ajá. Queridas, queridos, repito, sé que muchos de los que me escuchan o son estudiantes de psicología o son profesionales tal vez recién graduados o con alguna clase de experiencia en el ejercicio de la psicología. Ajá.
¿Cuántas veces les han pedido a ustedes, no me cobres, porque es lo que tienes que hacer? Y siendo ustedes profesionales, ajá, dentro de la sociedad, queridas, queridos, no estoy diciendo que van a encontrar gente encajosa, maldosa, porque sí los hay. Gente que va a esperar de ustedes que hagan su trabajo gratis. Ajá. Las hay. Ajá. Pero también, ¿hasta qué punto, justamente, si nosotros como cultura hemos formado instituciones, incluida la Iglesia Católica, ajá, para sostener valores que llegan a convertirse en derechos humanos, y también estoy pensando en la ONU, ajá, derechos humanos que quieren proteger a la humanidad, pero que al fin y al cabo muchas veces solo se quedan en el papel, ajá? ¿Hasta qué punto es ilógico que la sociedad nos pida, entre comillas, regalar nuestro trabajo, siendo profesionales, siendo médicos, pedagogos, psicólogos, abogados, etcétera? Ujú. Hay mucho que está ocurriendo en este momento en el mundo gracias a la inteligencia artificial. Ujú. Pero, por supuesto, la inteligencia artificial es simplemente un discurso. Cuando tiene los elementos, cuando tiene las herramientas, es un discurso que te puede llevar muy lejos, ciertamente. Pero en un sentido práctico, en un sentido real, la inteligencia artificial no tiene manos. Nosotros debemos ser las manos de la inteligencia artificial para, digamos, llegar a producir ciertas cosas. Ajá. Y también de manera institucional, una cosa es que le demos a la inteligencia artificial, ten, esta es la Constitución mexicana, ten, este es el Código de Procedimientos Penales, ten, esto es ley tras ley tras ley tras ley tras ley. Eso es una cosa, que la inteligencia artificial puede procesar todo eso. La inteligencia artificial te puede decir, ah, esto se soluciona así, institucionalmente, tienes que seguir estos pasos. La inteligencia artificial no se va a ir a formar a cada institución entregando cada papel. Sería genial eso. Y que al mismo tiempo otra inteligencia artificial pudiera recibir esos papeles y regresarnos el resultado que esperamos, pero eso todavía no pasa. Ajá. Yo creo que va a pasar, pero en este momento la inteligencia artificial nos da los papeles, nosotros tenemos que llevar nuestros papelitos y formarnos en la institución donde quieran, gusten y manden, para obtener una credencial, la que sea, ¿no? Uf, ¿no? Pero, queridas, queridos, más allá de la inteligencia artificial, mm, la realidad misma, ¿no? Yo creo que voy a retomar ese texto de Freud que les mencioné hoy, Palabra y Cosa, ujú, para justamente ir desarrollando más investigaciones como el curso que acabo de terminar en inglés ahorita de Historia de la Salud Mental. Repito, entre comillas, estoy desempleado, pero al mismo tiempo no dejo de estudiar, no dejo de prepararme, no dejo de hacer cosas, crear cosas, ajá. Y todo esto sin duda se lo debo a el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, a la doctora Silvia Heiser Guerrero, donde quiera que esté, doctora querida, eh, sin duda la seguimos amando, todos los que tuvimos la fortuna de conocer su trabajo. Mm, fueron muchos, o fuimos muchos, muchos más de los que yo conocí. En el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos yo conviví regularmente con alrededor de 20 personas, más o menos. Pero por supuesto que en los eventos que organizaba o organiza el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, habían muchas más que yo no conocía, algunas muy guapas. Pero, queridas, queridos, voy a dejar hasta aquí por el momento. Repito, ya tengo el curso ahora en inglés. Les dejo el curso en español, sin duda, en la descripción. Historia de la salud mental. Ajá. Que yo creo que le voy a hacer algunas correcciones y de eso me voy a ocupar hoy. Pero
A trabajar, queridas, queridos. El material está ahí. Es cuestión de emplear nuestro tiempo. Y si nosotros no lo empleamos, puede ser que la inteligencia artificial lo haga, ¿eh? En fin, queridas, queridos, nos vemos el próximo miércoles de Michel Onfray. Ujú. Bye.